Muy bien, buenos días. Pues hombre, bien, ¿ustedes qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito de, espero que el tema rinda. Espero que el tema rinda porque la idea es que hoy serían las dos, antepenúltima, la penúltima clase de la parte de galaxias para hacer la próxima clase lo que tiene que ver con evolución galáctica y hacer el taller para que dentro de 15 días hagamos la primera prueba y nos movamos entonces a la parte que tiene que ver con cosmología. Hoy vamos a hablar un poquito entonces acerca de los movimientos de la galaxia y en el contexto de los movimientos, de cómo se mueven las cosas en el interior de la galaxia. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca del centro galáctico, ¿no? Hablamos de disco, y quiero entonces tratar de gastarnos unos minutitos entonces hablando del centro galáctico, pues simplemente para complementar. También hemos hecho mención de alguna manera al halo galáctico, por ejemplo, y vamos a volver y lo vamos a mencionar de muchas formas, en varios diferentes contextos, cuando hablamos del halo de materia oscura, que es básicamente lo que está constituido el halo de la galaxia. Como no tenemos tanto conocimiento acerca de eso, no es tanto del caso hablar de él. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es tratar de ver entonces cómo se mueven las estrellas en una galaxia. Yo la voy a poner básicamente, voy a hacer la presentación básicamente en el contexto de la Vía Láctea, pero lo que aplica en la Vía Láctea aplica en la galaxia Andrómeda, aplica en la galaxia del sombrero, aplica en básicamente todas las galaxias, porque como les decía en algún momento en una de las clases, las leyes de la física tienen que ser las mismas aquí, allá y en todas partes. De tal manera que si las condiciones son similares, las características físicas del sistema tienen que ser igualmente similares. Entonces, es complicado esto que les voy a mostrar hoy. Lo que les voy a mostrar hoy no es complicado, pero es complicado tratar de bajar eso que es complicado a una cosa que no le puedo mostrar a la gente. Y es porque en general la cinemática y la dinámica de la galaxia son asuntos, son capítulos teóricos de la astrofísica galáctica bastante duros. Aplicar las leyes de la dinámica para entender el movimiento de una estrella en un sistema complicado como es una galaxia, que es una colección de partículas, que además tiene gas, que además puede interactuar con otros subsistemas, es una cosa realmente complicada. Lo que vamos a hablar nosotros básicamente va a ser acerca de la cinemática, la forma en la que se mueven las estrellas, ponerlas un poquito más o menos en contexto de cómo se observarían, cómo le pasaría, cómo se movería, por ejemplo, el Sol, y al final quiero que hagamos un calculito, que no hemos hecho absolutamente ningún cálculo, creo que calculemos la masa de la galaxia, a través, por ejemplo, de las observaciones que tenemos del movimiento del Sol en la galaxia. Como habíamos visto entonces, también la galaxia se caracteriza por tener básicamente tres componentes morfológicas gruesas: bulbo, disco y halo. Habíamos dicho entonces que ellas se diferencian básicamente por dos cosas: una, la composición química de las estrellas en cada uno de esos lugares, y dos, por la forma como se mueven las estrellas en esos lugares, en el disco o en el bulbo o en el halo. Y de tal manera que, dado que hay una diferencia explícita entonces en las observaciones acerca de cómo se mueven las estrellas en esos componentes, me voy a valer de ese hecho entonces para tratar de describir, mostrarles de manera descriptiva entonces cómo se mueven las estrellas. Primero vamos a hablar de cómo se mueven las estrellas en el bulbo y en el halo, y luego vamos a mirar cómo se mueven las estrellas del disco, que son sutilmente más complicadas. En términos generales, las estrellas en el bulbo y en el halo se mueven, las estrellas o cualquier partícula, un cúmulo globular en el halo se va a mover de manera similar a como se mueve una estrella en el halo galáctico. Básicamente por una razón: nosotros habíamos dicho que el bulbo galáctico y el halo galáctico son componentes esferoidales.
Como son componentes esferoidales, la distribución de masa, la distribución de estrellas en el bulbo galáctico y la distribución de materia oscura y de cúmulos globulares y estrellas de campo en el halo estelar es más o menos esferoidal, entonces la forma en la que la fuerza gravitacional actúa sobre las diferentes partes del bulbo o del halo es similar. Ya recuerden el ejemplo que les ponía en algún momento de por qué las galaxias no son cúbicas. Recuerden que les decía, las galaxias no son cúbicas porque es que para la naturaleza tener esto no es económico. Ahora, para la naturaleza realmente es económico tener sistemas esferoidales, no necesariamente esféricos, pero sí esferoidales. ¿Cuál es la diferencia en el movimiento de las estrellas en un bulbo galáctico que tiene esta forma y en un halo galáctico que tiene la misma forma, pero simplemente tiene un tamaño distinto? En principio ninguna. La característica diferente sería la magnitud de la fuerza, porque si usted tiene una estrella aquí, la fuerza que experimenta esta estrellita se va a deber a toda la masa que hay aquí adentro, ¿cierto? Pero va a apuntar hacia el centro, ¿ya? La fuerza con la que toda esta distribución de masa atrae a esta estrellita es directamente proporcional a la masa que hay aquí adentro. Entre más grande sea esta masa, más fuerza va a experimentar la particulita, la estrellita que está afuera. Aquí, si usted pone una estrellita aquí, ¿cuál va a ser la fuerza que va a experimentar esa estrellita ahí? Igual, va a ser una fuerza que va a estar apuntando hacia el centro de esa distribución de estrellas y que va a ser proporcional a la masa que hay en esa región. La magnitud de la fuerza va a ser distinta, pero la característica del movimiento va a ser similar, ¿ya? De tal manera que, dada esa naturaleza similar entre el bulbo galáctico y el halo galáctico de ser sistemas esféricos, las características del movimiento de las estrellas ahí adentro van a ser similares. Las magnitudes asociadas a ese movimiento van a ser distintas. Por ejemplo, las velocidades van a ser distintas. Las estrellas en el halo galáctico se podrían mover, o se pueden mover, en efecto lo hacen con velocidades sutilmente más grandes que las estrellas en algunas regiones del bulbo galáctico, precisamente porque al haber una mayor masa ejerciendo un mayor campo gravitacional podría, depende de las condiciones del sistema, depende de dónde esté ubicada la estrella, darse que la estrella experimente un campo gravitacional mucho más fuerte, entonces se mueva con mucha mayor velocidad, ¿ya? Pero las características del movimiento son las mismas. Eso es lo que hace, por ejemplo, que todas las galaxias elípticas tengan la misma forma elíptica. Porque una galaxia elíptica también satisface esta condición, es una distribución esferoidal de masa. E independientemente de su tamaño, de si es una galaxia elíptica enana, o si es la galaxia gigante que está en el cúmulo de Virgo, tiene la misma forma, porque las estrellas se mueven exactamente de la misma manera. ¿Ya? Porque la naturaleza física del movimiento está regida por la manera como está distribuida la masa. ¿Ya? Esto que vamos a hablar entonces también aplica, además del bulbo galáctico y del halo galáctico, a las galaxias elípticas, de tal manera que con dos dibujitos vamos a despachar el movimiento de las estrellas en esas, y de cualquier cosa, de una nube de gas, de un cúmulo globular, de una nave extraterrestre, de una galaxia satélite, de cualquier cosa, alrededor de una distribución de masa que tiene las mismas características que el halo o que el bulbo galáctico. Una cosa que hay que aclarar, ya que también se las había mencionado en algún momento, es la siguiente. Ustedes saben que los planetas en el sistema solar, en términos prácticos, se mueven alrededor del Sol, ¿cierto? Eso no es realmente cierto. Si uno quisiera ser 100% riguroso, uno diría que el Sol y los planetas en el sistema solar se mueven todos alrededor de su centro de masa común. Pero el centro de masa común del sistema solar está a 2 metros del centro del Sol, porque el Sol es la componente más masiva, tiene el 99.9% de la masa del sistema solar. Entonces el centro de masa del Sol está ahí adentro del Sol, o ahí al ladito, pues, de tal manera que realmente no vale la pena complicarse mucho la vida, a no ser que usted esté haciendo un trabajo preciso, detallado de la órbita de Mercurio para determinar el periodo de precesión de la órbita y verificar la teoría de la relatividad general, o a mandar una nave. En esos casos en los que usted realmente necesita precisión milimétrica, pues tiene que acudir a esos rudimentos rigurosos de la teoría. Pero para nuestros propósitos, inicialmente los planetas del sistema solar se mueven alrededor del Sol y punto. Tan es así que si usted quita el Sol de donde está, ¿qué pasaría con todos los planetas del sistema solar? Esta cosa se acabó.
los planetas inmediatamente. Si usted tiene el sistema solar, tiene el Sol aquí, tiene los planetas dando vueltas alrededor de él, entonces en esa posición bastante buena de que los planetas se mueven alrededor de él, tiene aquí a la Tierra moviéndose con una velocidad así, tiene Marte moviéndose con una velocidad así, tiene Júpiter moviéndose con una velocidad así, yo qué sé. Usted quita el Sol dice me voy de aquí, y las órbitas de estas cosas inmediatamente se desbaratan y las estrellas pierden ese campo de fuerza que las mantiene ligadas, moviéndose en una órbita circular y salen disparadas del sistema solar. El sistema solar inmediatamente se destruye. Lo que quiere decir que en efecto, esa aproximación que hacemos de que los planetas se mueven alrededor del Sol, en efecto es bastante realista. Eso pasa en el caso del sistema solar. En el caso de una galaxia, eso no es cierto. En nuestra galaxia nosotros ya habíamos visto que el disco tiene una masa del orden de 10 a la 11 masas solares, es decir, tenemos en función de esa masa, más o menos 10 a la 11, 100.000 millones de estrellas. ¿Ya? El movimiento del Sol y de cualquier estrella en la Vía Láctea no se debe a la interacción de la estrella, del Sol por ejemplo en este caso, con un punto particular de la galaxia. Se debe a la interacción del Sol con las otras 11.000 millones menos una estrellas que hay en la galaxia. De tal manera que si usted coge la galaxia y le quita una estrella, el Sol no se va a dar ni cuenta. Y eso es lo que pasa todos los días en una galaxia. ¿Qué pasa cuando una estrella explota como una supernova? Se le quita una estrella a una galaxia. En 100 años una galaxia como la Vía Láctea va a explotar entre 5 y 10 supernovas. Y nosotros llevamos aquí 5.000 millones de años. Y como civilización llevamos 5.000 años. Y hasta ahora la galaxia no se ha desbaratado porque hayan explotado varias estrellas en la galaxia. Eso quiere decir que usted puede simplemente quitar y poner estrellas del disco galáctico y las demás estrellas no se van a dar cuenta. El movimiento de las estrellas en la galaxia se debe a su interacción con todas las demás, no con un punto en particular. De tal manera que es incorrecto decir que el Sol o que las estrellas de la galaxia se mueven alrededor del centro galáctico, por ejemplo. Ellas en efecto orbitan alrededor del centro galáctico, porque como vamos a ver ahorita, ya siguen trayectorias que son más o menos circulares alrededor de ese punto, pero no porque allá en el centro de la galaxia haya algo en particular. Orbitan alrededor de ese punto porque la región donde está la mayor intensidad de campo gravitacional, por la manera como está distribuida la masa, está ahí. ¿Ya? Pero no quiere decir que si usted quita lo que esté en el centro de la galaxia se va a desbaratar. La galaxia de hecho no va a sentir si quitamos el agujero negro supermasivo. Se van a dar cuenta las estrellitas que hay alrededor, pero el resto de la galaxia no va a sentir absolutamente nada. Le duele más a usted que pase una espinilla que lo que le dolería a la galaxia hacer ese ejercicio de que pase el agujero negro supermasivo. Una galaxia entonces es lo que nosotros llamamos en física un sistema autoconsistente, en el que la dinámica de todo el sistema se debe a todo el sistema como tal, ¿ya? En la que todas las partes son tan importantes como todas, y a la final ninguna lo es, porque si una de ellas es removida, las demás no van a modificar de manera notable su forma, la forma de moverse. Y esa es una idea, y es la idea fundamental detrás de todo esto. Entonces, el movimiento de las estrellas en una galaxia difieren bastante de las del sistema solar, y por tanto las órbitas, por ejemplo, que siguen las estrellas en una galaxia no se parecen obviamente porque están sujetas al movimiento que le impone el campo gravitacional, pero van a diferir de lo que vemos en algunos casos en el sistema solar precisamente por el hecho de estar debidas a esos movimientos de ser generados por la interacción con una colección de partículas más que con una sola, como es el caso del sistema solar. Si hablamos que en el grupo galáctico hay mayor masa, o sea, de estrellas, la dinámica en sí de los planetas alrededor de las estrellas es mucho más, digamos así, porque si hay tanta estrella que se va a quedar todo ese movimiento de los planetas. El asunto ahí es que la dinámica de los planetas alrededor de las estrellas, sí es, como en el caso del sistema solar, completamente regido por estrellas. Entonces, no importa que haya estrellas vecinas. Lo que va a pasar, sí es cierto, si la densidad de estrellas es mayor,
la estabilidad de las órbitas de los planetas alrededor de las estrellas es mucho más débil, porque la probabilidad de que cerquita de esta estrella donde tenés un conjunto de planeticas y cerca pase otra estrella es más alta, y si una estrella pasa cerca pues puede modificar las órbitas de los planetas y ahí es donde puede traer inestabilidad el sistema planetario como tal. Pero en términos generales, si el funcionamiento es exactamente el mismo, porque el movimiento de los planetas alrededor de la estrella básicamente depende solamente de la estrella. Entonces, cuando uno considera todo ese tipo de cosas y mete todos esos asuntos en las ecuaciones de movimiento de las estrellas y en una galaxia particularmente, lo que consigue, que no se puede conseguir de hecho de forma analítica, uno no puede resolver ese problema de manera analítica en el caso más general, es una cosa como esta. Lo que estamos viendo aquí es una secuencia de órbitas de una estrella en una galaxia esferoidal o en una distribución de masa esférica. El movimiento de esa estrella está trazado varias veces en estas curvas. La estrella, en este caso, siendo este el centro de la galaxia, se mueve en una órbita que hace esto y que va moviendo su plano. Ella empieza moviéndose en este plano y precesa hasta ubicarse en este otro plano, por ejemplo. Entonces usted tiene una galaxia, una estrella que se mueve en este plano, siguiendo una órbita así, y ese plano no se queda quieto, como en el caso del sistema solar, que tenemos el plano de la eclíptica y ese plano de la eclíptica se queda quieto. En el caso de una estrella, ese no es el caso. Esa no es la situación. Ese plano se empieza a mover y la estrella empieza a ser así. El plano empieza a inclinarse, y uno empieza a tener entonces curvas como estas. Estas curvas gruesas que ven ustedes son instantes de tiempo en los que la órbita de la estrella estuvo localizada a diferentes planos orbitales. Recuerden que yo siempre les había puesto la analogía: las estrellas en un bulbo galáctico, en una galaxia elíptica, se mueven básicamente como estrellas en un hemisferio. Y esto se vuelve casi que las estrellas, las abejitas en un avispero, más cuando usted agrava la situación. Esto es para un potencial o para una distribución de masa que es más o menos achatada, como el bulbo de la galaxia. Cuando usted considera una distribución más o menos esférica, como el de una galaxia E0, una galaxia elíptica completamente circular, completamente esférica más bien, uno consigue para las trayectorias de las estrellas en esa galaxia una cosita como esta. La estrella se mueve en una órbita que es como si fuera circular alrededor del centro de la galaxia, sale hasta aquí y se mueve hasta adentro, y así. Es como, yo me acuerdo que en guardería a mí me ponían a hacer unos botones con lana, que uno cogía un anillo de cartulina y enrollaba la cartulina entre un anillo interno y un anillo externo. La estrella se mueve exactamente de la misma forma, entre un anillo interno y un anillo externo. Ya no necesariamente alcanza a pasar siempre por el centro de la galaxia. No todas las estrellas en una galaxia elíptica, por ejemplo, pasan por el centro de la galaxia elíptica, depende de las características de la órbita. Y esta estrella entonces arranca moviéndose desde aquí afuera, viene hasta adentro, y el plano de la órbita pasea permanentemente de esta manera hasta que después de mucho rato de tiempo de cómputo uno encuentra que esta es la forma como se mueve una estrella en una galaxia elíptica, por ejemplo. Miren que esto es para una sola estrella. ¿Qué es lo que termina teniendo ustedes si ponen 100.000 millones de estas cosas? En las que las diferentes estrellas van a diferentes regiones externas y a diferentes regiones internas. Algunas estrellas se alcanzarán a llegar hasta el centro de la galaxia. ¿Qué pasa si usted superpone un montón de movimientos de estos? Usted va a ver una distribución de cositas negras completamente continua, pero completamente esferoidal. Y eso es lo que pasa cuando usted ve una galaxia elíptica. Cuando usted ve una galaxia elíptica, obviamente no está viendo la proyección de todas las órbitas en el espacio, pero está viendo la posición instantánea de cada una de las estrellas. Pongamos que yo aquí no hice una simulación de una estrella, sino que cogí y hago la simulación de 1.000 millones de estrellas, o de 100.000 millones de estrellas, cada una con diferentes condiciones iniciales, y pongo una gráfica encima de la otra. Lo que voy a ver es un continuo que se va difuminando hacia afuera y que se vuelve más intenso hacia el centro, como pasa aquí, por ejemplo. ¿Ya? Lo que quiere decir entonces que en efecto lo que nosotros vemos en la galaxia elíptica o en el bulbo galáctico, por ejemplo, es una manifestación de la forma como se mueven las estrellas en esa galaxia en un instante de tiempo, en una foto instantánea, mientras que las estrellas están en una posición particular. Básica la trayectoria de esas hermanas de millones de años. La pregunta sería, todas lo hacen en
digamos, en una vida o cuántas vueltas le dan? Ahorita vamos a hacer el cálculo precisamente, por ejemplo, de cuántas vueltas le ha dado la galaxia al Sol, que es una medida más o menos el Sol a la galaxia. Si se pasa el paralelo en todos los sistemas solares que conforman la galaxia, tendrían una heliopausa igual o mucho más grande que la que tiene el sistema solar. Eso es del curso planetario, no voy a responder a la pregunta. No, las características de la heliopausa dependen de las características de la estrella central. Si la estrella es mucho menos masiva, la heliopausa va a ser mucho más menguada. ¿Cómo, perdón? La distancia entre todos los sistemas solares se conforman la galaxia. Sí, pero el asunto es que la heliopausa se constituye no por dónde está, se constituye como el borde del sistema solar, definido como la región en la que la presión de la radiación solar se iguala con la presión del fondo cósmico de la galaxia, no de cualquier otro sistema solar. Entonces es un asunto más de la densidad de radiación que proviene del fondo cósmico y de la galaxia como tal. Entonces, si usted tiene una estrella que es mucho más luminosa que el Sol, la heliopausa se va a extender más, porque el poder de radiación de la estrella es mucho mayor. Si usted tiene una estrella que es más fría que el Sol, la heliopausa va a ser más pequeñita. No, obviamente. Estamos considerando que es una estrella individual. Si usted coge y le pone vecinas, ya usted complica el problema. Entonces la heliopausa ya no va a tener la forma esférica que uno se imagina que tiene, sino que va a ser un juego entre el campo de radiación de una estrella contra la otra y el fondo de radiación de la galaxia. Entonces ya el ejercicio del libro se acaba y uno cae en este tipo de cosas. Por eso es que resolvemos problemas numéricos. Uno no puede resolver esto a mano. Si una estrella de estas se demora 250 millones de años, usted no tiene tiempo suficiente en la vida para calcular estos números en su calculadora. Por eso estas cosas las tenemos que calcular en un computador y esperar que el computador haga eso en una semana. ¿Ya? Y lo mismo pasa cuando uno ya se va a las situaciones reales, cuando uno tiene una estrella sola en el universo, sino que tiene varias estrellas, calcular por ejemplo la posición de la heliopausa y este tipo de cosas, implica complicar las ecuaciones, y complicar las ecuaciones es hacer matemática difícil, y por eso más bien lo hacemos en el computador. Así se mueven entonces las estrellas en una galaxia elíptica, en un bulbo galáctico, en un cúmulo globular. Cualquier configuración de masa esférica va a tener características como estas, o esferoidales va a tener características como estas. Dame un segundito, yo termino esta idea. Miren que el sistema esferoidal puede ser achatado precisamente porque si las órbitas de las estrellas están más alargadas en esta dirección que lo están en esta, entonces inmediatamente aparece el achatamiento, que es lo que da origen, por ejemplo, a la forma de sandía que tiene el bulbo galáctico. El bulbo galáctico, recordemos, es más largo en una dirección que en la otra, tiene forma de sandía un poquito achatadita hacia los polos perpendiculares al plano, y se debe precisamente a que las estrellas en esta dirección oscilan con mucha más amplitud de lo que oscilan en esta dirección, dando pie a que aparezca entonces esa anisotropía. Recordemos, piensen siempre en un avispero. Un avispero, cuando menos piensa, se estira en una dirección y se achata en las otras, precisamente porque los movimientos de las avispas son preferencialmente orientados en esta dirección que en la dirección perpendicular. Lo mismo pasa entonces en este tipo de situaciones. En un bulbo galáctico, por ejemplo, en una galaxia extremadamente achatada. En esa galaxia elíptica, ¿qué pasa en el centro? Aquí. No, en la otra. Por eso, aquí. Sí. Nada, es que aquí yo solamente puse una órbita. Uno tiene múltiples, otra vez, como tenés 100.000 millones de estrellas, va a haber 100.000 millones posibles configuraciones para las órbitas. Entonces vos tenés aquí una órbita que hace esto. Si este es el centro de la galaxia, este es ese anillito interno y este es ese anillito interno. Entonces hay estrellas que no van a tocar el centro de la galaxia. El Sol, por ejemplo, no toca el centro de la galaxia. Hay otras estrellas que sí lo hacen. Pero esto es una estrella. Puede haber otra estrella que en efecto tenga una órbita que penetra mucho más hacia el centro galáctico, lo que nosotros llamamos una órbita más radial. Es una órbita con un periodo mucho más largo, como las órbitas de los cometas, por ejemplo. Ellos casi que se alcanzan a tocar el centro del sistema solar, ¿ya? Porque tienen unas órbitas que son mucho más, que tienen elipticidades mucho más grandes, mi eje orbital es mucho más grandes, entonces esas órbitas pueden hacer esto. Entonces cuando usted mira esas órbitas de esas estrellas, el centro de la galaxia no está desocupado, no está vacío. Eso es como un toroide. ¿Perdón? Va formando un toroide. Es como un toroide, es como si usted cogiera un resorte y lo enrollara. Es una
cosa así parecida. Esto también se aplica a un sistema binario. ¿Cómo así? O sea, en las dos estrellas, más estrellas. Cuando usted, otra vez, exactamente, esto aplica para una estrella, pero si usted tiene un cúmulo globular orbitando alrededor del centro de la galaxia, ese cúmulo globular se va a mover así también. ¿Ya? La cuestión es que la dinámica del cúmulo globular va a ser un poquito más diferente porque hay asuntos dinámicos complicados, pero en principio, en primera aproximación, el cúmulo globular se va a mover así, y un par de estrellas binarias también lo va a hacer, y el sistema solar también lo hace. Miren que es que el Sol se mueve alrededor de la galaxia de una forma y los planetas de una forma diferente. No, como todos estamos ligados juntos, todos vamos juntos. En el caso de un par de estrellas binarias, Sirio A y Sirio B, que son un par de estrellas binarias, van junticas moviéndose como si fueran uno de estos puntitos. ¿Ya? Esto es solamente un ejemplo, uno de los posibles muchos millones de órbitas de una estrella. Se van moviendo como si fueran esa. Eso es básicamente todo lo que hay que saber acerca del movimiento de las estrellas en una distribución de masa esferoidal. Todo lo que se puede mencionar. Esto es básicamente la conclusión de lo que se consigue. Ir más allá implicará escribir las ecuaciones y no es el propósito de nosotros sentarnos a resolver las ecuaciones de movimiento, aunque realmente en el fondo, si uno se pone a pensar, no es complicado. Escribámosla solamente un momentico. Miren que, dame un segundito, yo termino la idea. Miren que todo lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Ustedes saben que la segunda ley de Newton le dice, vea, la fuerza que actúa sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Suponga que usted tiene una distribución de masa aquí entonces, y aquí adentro, que es esférica, y aquí adentro entonces hay una masa encerrada M, ¿cierto? Y aquí afuera hay una estrellita. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre esta estrellita por culpa de esta distribución de masa? La fuerza que actúa sobre esa estrellita es igual a la masa que hay aquí adentro por la masa de la estrellita sobre la distancia que lo separa del centro de la galaxia al cuadrado, ¿cierto? Con una constante que viene aquí, que es la constante gravitacional, y un signo menos que indica que la fuerza va hacia el centro. ¿Ya? Eso dicen las leyes de Newton, pero las leyes de movimiento también dicen que la fuerza es igual a la masa de la estrellita por la aceleración de la estrellita. ¿Cierto? Miren que esa álgebra de bachillerato, que esta m y esta n pueden cancelar. Entonces la aceleración que experimenta la partícula es simplemente esto, por esto dividido esto. ¿Sí o qué? Pero las leyes del movimiento también dicen que la aceleración de una partícula en términos formales es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. De tal manera que en términos generales la única ecuación que uno tiene que resolver es esto igualado con esto, porque A es A. Entonces la ecuación que uno resuelve para conseguir eso es esta. Eso es todo. El problema es resolver esa ecuación. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden que necesita condiciones iniciales y en términos generales no se puede resolver porque depende de cómo está distribuida esta masa, y ahí es donde vienen todas las complicaciones. Pero el planteamiento del problema es tan simple como esto. O sea, es un problema más de matemáticas, de cómo resuelve una esa ecuación de movimiento. Y todo lo que consigue usted después de resolver esa ecuación de movimiento, que es un paréntesis de matemáticas grandes, es esto, la parte física del movimiento de las estrellas en la galaxia. Dame un segundito, que por aquí me querían preguntar algo. Vení, este dibujo que tenés ahí, ¿por qué entonces toda la galaxia no adquiere esta forma? Cerradita en el centro y más abierta. Sí, no, otra vez, porque esta es solamente un ejemplo de todas las posibles órbitas. Va a haber órbitas que son como esta, tienen la misma amplitud en esta dirección, pero son más cerradas. ¿Sí? Entonces van a ser como, tener la forma como del, ¿cómo es que se llama eso? Del corbatín, igualmente orejón acá, pero más estrecho, de tal manera que va a llenar esta región, un montón. Va a haber algunas otras que no necesariamente se tienen que mover de esta manera, sino que se mueven como las estrellas en los planetas en el sistema solar, de manera circular. No necesariamente todas las estrellas en una galaxia se mueven exactamente de la misma manera. Hay unas órbitas que son predominantes. De tal manera que realmente es una combinación entre movimientos de este tipo y movimientos de este tipo. El asunto es que cuando usted tiene movimientos de este tipo, aquí hay una predilección al movimiento de las estrellas por culpa de la forma como está distribuida la masa, que en este caso es una cosa que es achatada. Entonces, si usted tiene una órbita circular,
esa órbita circular no se va a extender hasta por acá arriba, porque como el sistema es achatado hay una atracción gravitacional mucho más fuerte en esta dirección y la órbita circular se va a mover así, muy pequeñita. Entonces, si uno combina todos los posibles tipos de órbitas que hay en una situación como esta, consigue la forma de un bulto galáctico, de una galaxia. Es como las órbitas en el sistema solar. Miren que no todas son elípticas, no todas son circulares, no todas son parabólicas, no todas son hiperbólicas, son una combinación de ellas, y la estructura del sistema solar es precisamente la superposición de todas las órbitas en esos objetos. Lo mismo pasa aquí, es una superposición de todos esos posibles casos, y estos que les estoy mostrando son solamente 2 o 3 casos de los más representativos. Juan, pero la evolución de las galaxias, esa forma como decía, acabar de no... Ah, claro, claro, ya cuando las galaxias están evolucionando cambia porque la fuerza gravitacional cambia, porque aquí aparece otra galaxia que hace que la fuerza aquí sea la fuerza de atracción de esta masa más las de esta, y entonces la ecuación otra vez vuelve y se complica, y ya la forma de las órbitas se daña y esto se vuelve. Y de eso vamos a hablar la próxima clase. Dame un segundito aquí. Juan Carlos, digamos, esas ecuaciones corresponden a la masa de esa materia bariónica. Ahí va la toda. Incluida materia oscura. Materia oscura. Claro, porque es materia dinámica, esto es pura dinámica. Entonces de ahí es precisamente donde sale el asunto de materia oscura, porque comparamos los resultados de la dinámica con los resultados de las observaciones. Y eso es lo que explica que la afirmación que se tiene de que esa materia oscura, bueno, ¿tiene o no tiene interactuación con la materia bariónica? No comprendo realmente. Sí, sí, es tan simple como esto, vean. Entonces ustedes ya saben que la fuerza, que la aceleración que experimenta ese lapicero que hay ahí, lo pongamos aquí para que la cámara lo vea. Ustedes ya saben que entonces la aceleración que va a experimentar ese marcador depende de las fuerzas que actúan sobre él, ¿cierto? La aceleración es el cambio de la velocidad. En ese caso el marcador no está cambiando de velocidad, de tal manera que la aceleración es cero, de tal manera que usted dice la fuerza que está actuando sobre él, la fuerza totalmente es cero, y se resuelve el problema. Si usted ve el marcador ahí, y de súbito el marcador, supongo que yo siempre pongo este ejemplo porque es que es tétrico, usted está a medianoche en su casa viendo televisión y el marcador se mueve solo, el marcador se mueve y empieza a hacer así. ¿Qué es lo primero que usted, por más que yo sea físico, yo veo eso y yo me quedo morir de un infarto, porque yo sé que para que el estado de movimiento del lapicero cambie, tiene que actuar fuerza sobre él, ¿ya? Y las ecuaciones de movimiento me dicen que la única fuerza que está actuando sobre él es el peso, y la normal a la superficie, que es simplemente la respuesta al contacto superficial con el muro. Si el lapicero se empieza a mover, yo empiezo a mirar, pues madre, está temblando, porque tiene que aparecer una fuerza que produzca ese movimiento. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí. Nosotros vamos y vemos los movimientos de las estrellas y medimos unas velocidades. Vamos y calculamos, reconstruimos con esas velocidades que medimos las órbitas de las estrellas y no nos dan lo que aparece en las observaciones. Entonces, para poder ajustar los resultados, decimos tiene que aparecer más fuerza. Así como en el caso del lapicero, tiene que aparecer una fuerza que haga que el lapicero se mueva. O una cuerdita y alguien que le está mamando el gallo, le está moviendo o está temblando, pero tiene que aparecer una fuerza. Aquí también tiene que aparecer una fuerza. Y como los movimientos de las estrellas en una galaxia están completamente dominados por el campo gravitacional, esa fuerza que tiene que aparecer es una fuerza gravitacional. Y tiene que estar originada por una distribución de masa. Entonces de ahí es donde sale todo eso. Cuando cuadran los números que salen de aquí con las observaciones, es decir, cuando uno saca los números de las simulaciones y los compara con las observaciones, tiene que empezar a cuadrar aquí en las ecuaciones para que las cosas dicen, y ahí es donde aparece la materia oscura, como una explicación a ese movimiento que vemos de las estrellas, pero que necesita ser bien explicado en las ecuaciones de movimiento, como les decía, exactamente como pasa con el lápiz. Pues aunque tú me lo explicaste bien un descansito, porque no le pillas al grupo por qué hablamos de las leyes de Newton fuera de la Tierra y no de Einstein. Me van a dejar la cabeza, ¿no? El asunto es el siguiente. El problema es que todo esto que les estoy diciendo que está basado en mecánica newtoniana, si uno fuera otra vez 100% riguroso, está malo. 100% malo. Toda la mecánica que ustedes les enseñaron en el colegio está mala. O al menos el 90% está malo.
porque las ecuaciones de movimiento, al menos consideradas a través de interacciones de campo gravitacional, por ejemplo, no son las que dicen que son Newton, sino las que dice la relatividad general. La teoría de gravitación correcta, en términos numéricos, inclusive en términos conceptuales, es la relatividad general. De tal manera que explícitamente, si usted quisiera calcular el torque gravitacional inducido o el campo gravitacional inducido por la Tierra en el péndulo que está colgando ahí en punto cero, usted no debería usar mecánica newtoniana, sino que debería usar relatividad general. El asunto es que la mecánica relativista, la relatividad general, en un régimen de lo que nosotros llamamos de campo débil, cuando las interacciones del campo gravitacional son débiles, se reducen a las ecuaciones de Newton. De tal manera que si un ingeniero usted le dice, calcule el campo gravitacional, la fuerza gravitacional que está ejerciendo la Tierra sobre el péndulo, ¿el para qué se va a sentar a calcular eso? Sume tensores y calcule la geodésica y hacer un montón de cosas, cuando numéricamente el resultado que va a obtener es el mismo si utiliza la simple ecuación de campo de Newton. Entonces, lo que pasa es cuando la interacción gravitacional, cuando el campo gravitacional es débil, como es en este caso, por ejemplo, en el campo gravitacional de la Tierra, en el campo gravitacional del Sol, y como esperamos que sea en el campo gravitacional en una galaxia, en un campo débil, entonces la mecánica relativista se reduce a mecánica newtoniana y usted puede hacer las cosas matemáticamente mucho más simples. ¿Ya? De tal manera que por eso no utilizamos relatividad general para hacer este tipo de cosas, y por eso no utilizamos relatividad general para resolver los problemas mecánicos aquí en la Tierra. En el caso de las galaxias, nosotros asumimos que la relatividad general no necesariamente aplica, porque el campo gravitacional es suave, porque no es muy profundo, las escalas de tiempo son realmente largas, de tal manera que hay condiciones que uno espera se satisfacen para decir, no se meta con el problema relativista, sino que métase con el problema newtoniano. Pero es una cosa que hay que verificar, eso no se ha verificado por una sola razón. Un problema el berraco. Es simplemente, vamos a ponerlo en este momento, imposible verificar la validez o invalidez de la mecánica newtoniana en una galaxia, no porque no haya las herramientas conceptuales, sino porque es que es difícil hacerlo, es muy complicado hacerlo, de tal manera que nosotros asumimos que la mecánica newtoniana vale ahí, y en efecto las observaciones más o menos nos han dado la razón. ¿Alguien me va a preguntar algo? No, profe, no, simplemente como para... A ver, lo veo como muy delicado lo que usted acaba de decir, que un 90% las cosas que expresan la matemática a nivel clásico son ciertas. Entonces yo veo que estamos en un engaño, vivimos en una mentira, ¿cómo es? Aterrice, me va a hacer el favor. Sí, porque usted lo acaba de decir, pues. Eso me parece muy delicado a mí, no a los demás. A usted no le robaron la plata en el curso mecánico, una cosa es correcta. Es muy delicado eso. No le robaron la plata en el curso de mecánica. Está hablando de la parte completamente conceptual. En términos de resultados, si yo me siento y hago los cálculos relativistas del movimiento de un carro por la avenida Oriental, si usted se sienta y hace los cálculos clásicos, usted los va a hacer 5 días antes que yo y le van a dar exactamente lo mismo. Otra vez, porque es una aproximación. La cosa es que tenemos que ser prácticos. Usted se va a demorar 5 días resolviendo los problemas de movimiento de los carros por la línea mental. No, sí puede conseguir la misma solución con la misma precisión utilizando una aproximación diferente, que es la mecánica newtoniana. Entonces no es una asunto de estafa, sino que uno escoge el método. Son los métodos. Exactamente, usted escoge la herramienta. El problema es que en efecto usted no le mencionaron probablemente que la relatividad general era la solución específica, porque su profesor no lo consideró conveniente complicarle la vida, eso no es complicar, simplemente decir, ya, una cosa real es esto y esto es solamente una aproximación al mundo real. Nadie nos está diciendo que la relatividad general es correcta. Uno en ciencia no prueba que las teorías son correctas, uno prueba que las teorías no son correctas. ¿Ya? De tal manera que en un futuro puede darse, por ejemplo, que alguien diga, Einstein estaba equivocado y hay gente que actualmente lo hace. De tal manera que es un asunto de herramienta. ¿En qué situación es más útil utilizar una herramienta o la otra? Si utilizar mecánica newtoniana, si utilizar mecánica relativista, etc. ¿No? ¿No pregunta? Sí, bueno. Si una estrella, digamos, va
Exactamente. Ahí es donde uno dice, ya Newton no le sirve. Entonces ahí tiene que utilizar la herramienta que necesita. Ahí tiene que utilizar mecánica relativística, por ejemplo, si usted está muy cerquita al Sol, Mercurio, cerquita a la Tierra también, si usted está estudiando el movimiento de las órbitas de los satélites alrededor de la Tierra, tiene que introducir correcciones relativistas. Los GPS introducen correcciones relativistas al movimiento de los satélites, pero usted no necesita correcciones relativistas para predecir a qué va a llegar Metroplus a la estación de universidad. Entonces, depende del problema que usted esté resolviendo, necesita pegarse de una herramienta o de la otra. Esto pasa entonces cuando usted tiene una distribución esférica de masa y eso es lo que da respuesta entonces a la forma geométrica que tienen las galaxias elípticas, los grupos galácticos, los halos de materia oscura, los halos estelares, los cúmulos globulares, exactamente lo mismo pasa con las galaxias de disco. El asunto es que la masa en un disco galáctico ya no está distribuida de forma esférica, sino que está distribuida de forma axial, es como una arepa, tiene simetría axial, tiene un eje de simetría, que es el eje que pasa a través del centro galáctico, y eso complica las ecuaciones, porque entonces usted en lugar de tener que escribir una ecuación, tiene que escribir tres, para las tres componentes del movimiento de las estrellas en el disco. Y eso complica las cosas, pero a su vez enriquece las características del resultado físico que usted tiene en la forma de los movimientos de las estrellas. En particular, el movimiento del Sol alrededor del centro de la galaxia es con creces mucho más bacano que el movimiento de una estrella en el centro de la galaxia o en una galaxia elíptica. El hecho de que se mantenga, digamos, la forma de la galaxia a través del tiempo, pues debe ser independiente. Pues lo que vos llamas como que el sistema sea autoconsistente. Exactamente. Y lo que la puede hacer variar de forma es su interacción con otras galaxias, pero si fuera ella sola, se queda así. Otra vez, volvemos al ejemplo lapicero. Pongamos que entonces ese lapicero en esa condición representa la órbita de una estrella en una galaxia. ¿Qué tiene que pasar para que la órbita se despelote? Que la patee, o que aparezca otra galaxia e introduzca una fuerza diferente a esta que haga entonces que las órbitas se modifiquen. Y eso es exactamente lo que pasa. Entonces, si usted tiene una galaxia aislada en el universo, completamente sola, y ella tiene forma de disco, siempre va a tener forma de disco. Si usted tiene una galaxia esférica aislada del universo en forma esférica, siempre va a ser esférica. Pero usted le pone vecinos a los lados y deja que los vecinos interactúen, entonces ya ese esferoide ya no va a ser esférico, sino que se va a empezar a alargar por culpa de la interacción con otros vecinos, o como si fueran mareas gravitacionales, o el disco se va a empezar a doblar y se va a extruir. ¿Ya? Entonces las órbitas van a permanecer en esa forma en términos generales, eso es completamente cierto, al 200%, pero en términos generales van a permanecer de esa forma a no ser que llegue a la estructura. ¿Ya? Entonces, antes de hablar del movimiento de las estrellas en una galaxia como la Vía Láctea, entonces hay que introducir sistemas de referencia. En el caso de una galaxia elíptica es muy fácil porque usted pone un sistema de referencia en el centro de la galaxia y lo único que caracteriza las posiciones de las estrellas en esa galaxia básicamente es la distancia. La simetría esférica hace que tener una estrella a 20 metros en esta dirección o 20 metros en esta dirección sea básicamente equivalente para la galaxia. ¿Ya? En el caso de una galaxia de disco no es lo mismo porque como hay una simetría de disco, la distribución de estrellas no es la misma en esta dirección que en esta dirección. Y nosotros evidenciamos eso cuando hablábamos de las observaciones de las estrellas en la galaxia, que no se ve la misma cosa cuando usted mira hacia el centro de la galaxia que si mira perpendicularmente, de manera que hay una anisotropía. En el caso particular de la galaxia, por ejemplo, nosotros sabemos entonces que el sistema solar, el plano de la eclíptica está orientado con respecto al plano de la galaxia, no es paralelo. Si el plano de la galaxia es así, el disco de la galaxia es así, el plano de la eclíptica no es paralelo a ese plano, sino que está orientado. Está inclinado alrededor de 62 grados con relación a ese plano. Si usted sale a hacer observaciones, este señor que está aquí es el plano de la galaxia, aquí está la galaxia y la constelación de Sagitario, aquí está el centro galáctico, y esta rayita amarilla que aparece aquí es el plano de la eclíptica. ¿Ya? De tal manera que en el sistema solar, si usted fuera capaz de tomarle una foto a la galaxia desde afuera, y este fuera el disco de la galaxia, el sistema solar
el plano, perdón, del sistema solar, el plano de la eclíptica está así. Y los planetas entonces se mueven en una órbita que está en esta dirección, perpendicular al plano de la, casi perpendicular al plano de la eclíptica, al plano de la galaxia. ¿Sí? Eso es importante porque nosotros tenemos que referir los movimientos de las estrellas y las posiciones de las estrellas con relación a nosotros, que es donde están los telescopios. Y hay que saber entonces cómo estamos orientados nosotros con respecto al plano de simetría de la galaxia. Al momento otra vez de querer entender cómo se mueven las estrellas de la galaxia y cómo están localizadas. Para poder entender cómo se mueven las estrellas en la galaxia, entonces hay que introducir sistemas de coordenadas, porque la complicación lo exige. Hay dos sistemas de coordenadas para referir las posiciones de los objetos en la galaxia. Uno es el sistema de coordenadas galácticas y otro es el sistema de coordenadas galactocéntricas. El sistema de coordenadas galácticas define básicamente tres puntos de referencia. El primero de ellos es el ecuador galáctico. El ecuador galáctico no es más que el plano definido por el plano medio del disco galáctico. Es decir, en este dibujito, este sería el plano medio galáctico, el puro centro del plano galáctico. Se definen entonces en función del ecuador galáctico dos polos, el polo norte galáctico y el polo sur galáctico. El polo norte galáctico simplemente está perpendicular al norte de la galaxia. ¿Cuál es el norte de la galaxia? El que escoja, el que le dé la gana. El polo norte galáctico está definido en la dirección de la Osa Mayor, más o menos hacia el polo norte, celeste, simplemente por congruencia. Como es lo mismo poner una arepa así o ponerlas ahí, realmente es una decisión completamente arbitraria definirlo. Y por definición entonces nosotros decimos el polo norte galáctico apunta en la dirección de la Osa Mayor, mientras que el polo sur galáctico entonces está perpendicular al plano galáctico en la dirección del sur, en la constelación del escritor. En ese sistema de coordenadas galácticas nosotros definimos las posiciones de las estrellas utilizando dos números que se parecen mucho a las coordenadas altasimutales que utiliza usted en astronomía, que es un ángulo de posición en el plano y un ángulo de elevación. ¿Ya? En esas coordenadas galácticas nosotros definimos la longitud galáctica como el ángulo medido sobre el plano galáctico desde la posición en la que se encuentra el Sol hacia el objeto, pero en la dirección oriente. Es decir, si el norte galáctico es para allá, nosotros medimos así. El centro galáctico, perdón, está para allá, nosotros medimos hacia el oriente. ¿Ya? Y la latitud galáctica define la posición, el ángulo de posición con respecto al plano, hacia arriba o hacia abajo, así como la latitud en el sistema de coordenadas altasimutales. Entonces, dos ángulos, un ángulo de longitud y un ángulo de latitud. Ahí no se ve, mírenlo aquí. Entonces, si este es el centro, si este es el disco galáctico y este es el centro galáctico, el ángulo de longitud, perdón, si este fuera el centro galáctico, estuviera hacia allá, nosotros, acá les quiero ir. No, este es el occidente, perdón. ¿Cómo estamos orientados nosotros aquí, por Dios? ¿El oriente está para allá? Ah, claro, listo. Entonces, miren, en cualquier caso, si este es el centro galáctico, este ángulo mide la longitud galáctica. Miren que es un ángulo medido desde el centro, en la línea Sol-centro galáctico, hacia allá, en la dirección contraria a las manecillas del reloj del cuento. Y la latitud galáctica define entonces el ángulo de posición. Si la estrella está allá, entonces, y el centro galáctico está allá, esta es la longitud galáctica, y la latitud galáctica es entonces simplemente este angulito. Con esos dos angulitos usted puede referirse a cualquier observación de los objetos en el contexto de la galaxia. Y solamente le da la posición relativa a la proyección en el cielo. Miren que no hay una distancia involucrada, sino de cómo se proyecta esa distribución de puntos básicamente en la esfera celeste. Y el polo galáctico está, pues, en este caso, apuntando hacia arriba. En coordenadas galácticas, por ejemplo, si usted está aquí en el Sol y el centro está aquí, miren entonces que la longitud galáctica del Sol es de 0. ¿Ya? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Cerquita,
extremo, miren el extremo del bulbo galáctico, que es en principio alargado, desde el Sol, tiene una longitud galáctica del orden de 30 grados. Tiene una longitud galáctica del orden de 30 grados. Si usted mide entonces los ángulos en esta dirección, puede proyectar en el cielo, en coordenadas galácticas, todas las posiciones de los objetos en la galaxia, utilizando solamente este ángulo, que es el ángulo de longitud galáctica, y el ángulo de elevación, el ángulo de latitud galáctica, que se mide entre 0 y 90 hacia arriba y hacia abajo, o entre 0 y menos 90, entre 0 y 90 hacia arriba y entre 0 y menos 90 hacia abajo en latitud sur, mientras que la longitud, miren, corre desde 0 hasta 360. ¿Ya? Exactamente, son como las coordenadas altasimutales. Usted mide un ángulo en una dirección con respecto a un polo y una elevación con respecto a un plano. Es exactamente igual. Pero la longitud de la toma al norte y al centro de la exactamente, en ese caso no es como las coordenadas altasimutales, que el punto de polo es el norte, sino el centro de la galaxia. Entonces usted se va a la imagen que tenía aquí, y si este es el centro de la galaxia, usted mide la longitud en este plano en esta dirección, y la latitud del plano hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Oh, pero entonces la posición de una estrella está cambiando todos los días por las coordenadas. Claro, porque ellas se mueven. Y nosotros también. Y nosotros también. El asunto es que tanto cambia en los últimos 5.000 años. La estrella de Barnard, ¿cuánto cambia por año? ¿No? Pero son como ¿cuánto cambia la estrella? Hay las estrellas más cercanas. Pero más cercanas son las que más se pueden mover por cuenta de sus movimientos propios. Y no han alcanzado a moverse lo suficiente como para desbaratar una constelación. Es más fácil que cambien las configuraciones de las estrellas en el cielo por culpa de la precesión, por la notación de la órbita terrestre y los movimientos orbitales de la Tierra, que por cuenta de lo que se alcanza a mover en movimiento propio cada estrella en la galaxia. Pero en efecto, siendo realistas, de aquí a 250 millones de años, las posiciones de las estrellas en la galaxia van a haber cambiado en coordenadas galácticas, por el movimiento del Sol y por el movimiento de las estrellas. Pero como nosotros sabemos que lo que tenemos es una instantánea, es suficiente. Pero yo te lo preguntaba pues más como en el orden práctico, cuando van a tomar observaciones de precisión en los observatorios. ¿Cómo hacen para, por ejemplo, entre una observación que del año 2000 a ahorita el año 2013, ir a ubicar la misma estrella pues en un espacio súper reducido para asegurarse que sea la misma? Por eso ahí ya no se utilizan necesariamente coordenadas galácticas, sino coordenadas ecuatoriales, que fijan el origen en un punto, que también se mueve, pero que se mueve de pronto más despacio. ¿Ya? Esa es una. Y la otra, también se pueden definir las coordenadas en otro sistema, que es el sistema galactocéntrico, que está centrado en el centro de la galaxia, y ese ayuda a minimizar un poquito ese problema. Pero ese se utiliza más que todo para hacer asuntos de dinámica. Dame un segundito, ese sistema no se actualiza, pues las coordenadas ecuatoriales se actualizan cada 50 años. Ese galáctico tampoco no se actualiza. También se actualiza cuando usted mueve el punto vernal, obviamente, también actualiza todo, usted recalibra todo completamente, coordenadas galácticas, todo se recalibra cuando usted redefine el punto vernal 90, en el 60 y tan, en el 2000 tan, entonces todo se recalibra. Los mapas de los observadores así inclusive cada 50 años cambian mínimamente después de los años, no varían casi, pero los varían cada 50 años precisamente por exactamente, entonces ya con referencia al punto vernal vuelve y se renormaliza todo. Hay como llevar cuenta de eso. Entonces, si uno mira en coordenadas galácticas, si uno mira la galaxia desde el polo norte galáctico, las estrellas en la galaxia se mueven en la dirección de las manecillas del reloj, por ejemplo. Si usted mira desde esta dirección, la rotación de la galaxia, ellas se van a mover en esta dirección. ¿Quién tiene un reloj por verificar? Sí, en efecto. Y el reloj se mueve en esta dirección. Visto desde el polo norte galáctico, las estrellas rotan en la dirección de las manecillas del
El sistema solar, por ejemplo, hace lo contrario. Visto desde el polo norte del sistema solar, el sistema solar rota en dirección contraria al reloj. Del que está mirando desde el polo norte. Digital. No, por eso, no, del suyo, si usted se va y mira desde el polo norte y ve el reloj así moviéndose. Si es digital, está arreglado. No, no es digital. Pero, entonces, en efecto, si usted está considerando movimientos de precisión, poner el origen de coordenadas en el Sol no es lo más conveniente, porque el Sol se mueve. O si está considerando, por ejemplo, tratar de entender los movimientos de las estrellas en la galaxia. Como el Sol se mueve, usted tiene que entender primero cómo se mueve el Sol, para luego poner a mover la estrella alrededor de él, y eso es complicar las cosas. Para eso, entonces, el sistema de coordenadas galácticas se usa mucho, como les decía, porque es que los telescopios están aquí. Como los telescopios están aquí, y lo que usted está haciendo lo está midiendo aquí, entonces usted de aquí puede medir con respecto a la constelación de Sagitario la longitud y la latitud galáctica y hacer sus mapas en coordenadas galácticas para registrar las observaciones, pero para interpretarlas es mejor poner las cosas con referencia al centro galáctico. Y para eso, y la dinámica de la galaxia, los movimientos de las estrellas en la galaxia se hace entonces con relación de hecho al centro galáctico. Para hacer eso entonces se define un nuevo sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas galactocéntricas. Unas son galácticas y otras son galactocéntricas, porque están centradas en el Sol. Y ese sistema de coordenadas galactocéntricas entonces está definido por un eje polar, que es de nuevo el eje que une al Sol con el centro galáctico. El origen de coordenadas ahora va a estar aquí en el centro de la galaxia, y las posiciones de las estrellas en ese sistema de coordenadas galácticas va a estar determinado por 3 números. Uno, este ángulo, que es otra vez el ángulo sobre el plano de la galaxia, pero en este caso ya no medido desde el centro galáctico hacia allá, sino medido desde el centro galáctico hacia allá, en la dirección contraria. ¿Ya? Que es una coordenada polar. Hay una coordenada vertical, que es una distancia, ya no es un ángulo, es la distancia que hay desde el plano medio hasta la posición de la estrella, y hay una posición radial, que es la distancia que hay entre la proyección de la posición de la estrella en el plano y el origen de coordenadas galácticas. Para los que vieron un curso de cálculo o de geometría, esas son coordenadas cilíndricas, en las que usted define la posición de un punto con una distancia al origen, una distancia vertical y un ángulo. Y con esas ecuaciones, con esas coordenadas, uno puede escribir ecuaciones para caracterizar el movimiento de las estrellas a lo largo de la dirección angular, a lo largo de la dirección radial y a lo largo de la dirección vertical. ¿Ya? Y describir el movimiento de manera mucho más clara. ¿Ya? Entonces, solamente 3 números. Así como usted en coordenadas cartesianas dice la posición, qué sé yo, de ese videobeam con respecto a este origen de coordenadas, que es una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. En coordenadas galactocéntricas usted define la posición del videobeam con un ángulo, la distancia que hay en el plano entre la proyección del videobeam en el plano y el origen, esa distancia radial y la distancia vertical. ¿Ya? Son 3 números. ¿Listo? No, porque las coordenadas polares son planas. Por eso, exactamente. Estas son coordenadas planas cuando vos estás considerando solamente una estrella que está en el plano del disco. Pero si la estrella se sale del plano del disco, ya el movimiento plano no te sirve. Ah, esas coordenadas. Hay un problema de matemáticas con eso, y es que esas coordenadas son ortogonales. Es decir, uno no puede describir de manera completa la posición en un sistema cilíndrico con 2 ángulos en una distancia. No le dan los números, no le da la información. No, en cilíndrico, en un sistema con simetría cilíndrica como este, no. Si fuera una galaxia redonda, sí, pero como es una cosa que tiene una simetría de arepita. Entonces, el asunto aquí es, si usted es capaz de determinar entonces este ángulo
esta distancia y esta altura con respecto al plano galáctico, usted tiene la posición de una estrella. Y tiene la oportunidad de describir el movimiento de esa estrella en términos de velocidades. Una velocidad asociada al movimiento en la dirección radial, una velocidad asociada al movimiento en la dirección vertical y una velocidad asociada al movimiento en la dirección angular, con respecto al centro de la galaxia. Por eso es que introducimos este sistema de coordenadas. La coordenada R, θ y z entonces son las que de verdad uno utiliza para describir las posiciones de una estrella en una galaxia cuando quiere entender su movimiento. Ahora, uno define además de eso una última cosa, y es algo que se conoce como el sistema local de reposo. Es un nombre muy sofisticado simplemente para pensar en lo siguiente. Piense que con respecto al centro de la galaxia, usted podría tener de manera imaginaria una estrella que se mueva a esta distancia en una órbita perfectamente circular. Eso se puede hacer. Así como en el caso del sistema solar. En el sistema solar usted tiene esto. En el sistema solar usted tiene el Sol aquí, en rojito. Supongamos que eso es una trayectoria perfectamente circular y que la órbita de la Tierra, una trayectoria perfectamente circular con un radio de una unidad astronómica, ¿cierto? ¿Cómo es la órbita de la Tierra? La órbita de la Tierra es elíptica, es casi circular, pero no es circular, es elíptica. Supongamos que la órbita de la Tierra es esta y tiene un semieje mayor de una unidad astronómica. Usted puede tener una órbita alrededor de un objeto, puede tener, como les decía ahorita, muchas órbitas, y una de ellas es una órbita circular. Nosotros vamos a asumir que existe una cosa que es entonces una órbita circular que pasa justo sobre el centro del Sol. Es un asunto completamente imaginario, pero que nos va a ayudar a entender cómo se mueve el Sol con respecto al centro de la galaxia. Porque nosotros podemos medir la velocidad circular de las estrellas en la galaxia y medir entonces la velocidad circular de esa órbita circular imaginaria. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una curva de rotación de la galaxia, que es la velocidad circular de las órbitas con respecto a la distancia medida desde el centro. Nosotros, de acuerdo a esa curva de rotación, sabemos, por ejemplo, que a 8 kiloparsecs del centro, donde está el Sol, la velocidad de rotación es del orden de 225 kilómetros por segundo. Y a esa órbita la llamamos la órbita de reposo, o la órbita del estándar de reposo. Con relación a la órbita del estándar de reposo, que es definida como una órbita circular de 220 kilómetros por segundo, el Sol se está moviendo. El Sol se está moviendo con tres componentes de velocidad. Una velocidad de 9 kilómetros por segundo hacia adentro y hacia afuera, con una velocidad de 12 kilómetros por segundo en la dirección angular y de 7 kilómetros por segundo en la dirección vertical. Es decir, como el estándar local de reposo se mueve a 220 kilómetros por segundo, el Sol se mueve a 232 kilómetros por segundo con respecto al centro de la galaxia. ¿Ya? Eso quiere decir que en el caso del Sol, él se mueve en esta dirección a 7, en esta dirección a 9 y en esta dirección a 12 kilómetros por segundo. Miren el movimiento tan complicado. El Sol realmente está bailando alrededor del centro de la galaxia. Y eso lo hace el Sol y lo hacen todas las estrellas. Todas las estrellas en el disco de la galaxia. Es un movimiento muy complicado. ¿Ah? ¿Perdón? Haciendo como si fueran olitas. En efecto, si uno resuelve el problema de manera sensata, el movimiento del Sol, visto en el disco de la galaxia, si este es el centro galáctico, este es el plano galáctico, por ejemplo, el Sol se mueve hacia arriba y hacia abajo, porque en este momentico, por ejemplo, se está moviendo hacia arriba, a 7 kilómetros por segundo, pero en algún momento va a parar de subir y va a empezar a bajar, y luego va a volver a subir, y luego va a volver a bajar, mientras que simultáneamente le da vueltas al centro galáctico. Entonces, mientras que le va dando la vuelta al centro de la galaxia a 232 kilómetros por segundo, se va moviendo
hacia arriba y hacia abajo en el plano galáctico a 7 kilómetros por segundo, más o menos. Y también, exactamente, y también, aquí no lo puedo pintar, pero lo puedo pintar en otro dibujito, y también se mueve hacia adentro y hacia afuera a 9 kilómetros por segundo. Como se mueve hacia adentro y hacia afuera, miren que entonces unas veces está más lejos del centro de la galaxia y otras veces está más cerca del centro de la galaxia, en una forma bastante complicada. El Sol se mueve entonces alrededor del centro de la galaxia, así como si fuera una espirita, porque unas veces va hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera. Entonces la combinación, y en esta dirección, entonces la combinación completa de los tres movimientos es como un helicoide, un helicoide, un resorte alrededor del centro de la galaxia. Y no siempre es así. ¿Cómo? Y no siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Ya, de tal manera que si a usted le preguntan ¿cómo se mueven los planetas del sistema solar? Así. ¿Cómo se mueven las estrellas alrededor del centro de la galaxia? Así. Si el centro de la galaxia está localizado en usted. Es un movimiento bastante complicado. En el caso del Sol, por ejemplo, ese movimiento nos va a poner Juan, pero ustedes, la Tierra en sí, la Tierra también se mueve igual que el Sol. Claro, como la estrella lleva sus bochichorreados, los planetas nos vamos moviendo alrededor del centro de la galaxia, así y así, alrededor del movimiento. Exactamente. Cuando uno quiere realmente interpretar las observaciones del fondo cósmico, tiene que eliminar todos esos movimientos. El movimiento de la estrella así, más el movimiento así, y eliminar el movimiento peculiar de los planetas alrededor del Sol que va así, que es un despelote completo. ¿Alguien me va a preguntar algo por allá atrás? Estamos tratando de entender los tres componentes de la velocidad. Pues porque hay una duda, es que si hay un componente que es así hacia el centro de la galaxia, ¿cierto? Sí, así. Póngase esto en el centro de la galaxia, entonces. Bueno. Ya lo ubicaste en otra parte. No, lo estaba pensando así, ¿cierto? Si este es el centro de la galaxia y este es el movimiento de la estrella mientras se mueve en la órbita, entonces no solamente el movimiento debería ser así, sino también así, porque en algún momento está yéndose hacia allá, y así también. Por eso el movimiento es así. La combinación es en esta dirección vertical y en esta dirección. Cuando usted las proyecta. Y en esta, ¿no? ¿Cómo? Por eso, en este plano, por eso, si yo soy el centro de la galaxia, es movimiento en esta dirección y en esta dirección. Entonces, el movimiento en este plano es circular, más el que va en esta dirección, así, entonces forma un resorte. Un resorte. Es como si usted cogiera un resorte y lo enrollara, lo estirara y le diera la vuelta. La trayectoria que le marca el resorte es exactamente igual a la trayectoria que sigue el Sol alrededor del centro de la galaxia. Miren, lo más bacano es esto. Yo les había dicho, como estamos metidos dentro del plano de la galaxia, nosotros no podemos ver el centro galáctico. Por culpa de este movimiento, miren que eventualmente en algún momento nosotros nos vamos a salir del plano medio de la galaxia y nos vamos a salir del disco joven. En efecto, si uno echa las cuentas, dentro de 15 millones de años vamos a estar a 85 parsecs. En este momento estamos más o menos a 10 parsecs del plano medio. Estamos ahí metidos en todo el disco delgado. Dentro de 15 millones de años, reserven ese día por la mañana, vamos a estar a 85 parsecs del plano medio. Lo interesante aquí es que 85 parsecs nos saca del disco delgado joven, nos saca de las nubes de gas y polvo y básicamente nos permite ver hacia el centro galáctico. Eso también es un problema, por ejemplo, porque eso va a hacer que la incidencia del flujo de radiación de la galaxia sobre la Tierra se dispare, y ese tipo de fenómenos modifican, por ejemplo, en este caso, la heliopausa del sistema solar y pueden afectar la habitabilidad del planeta. Este tipo de consideraciones son cosas que también se deben hacer cuando uno está pensando en hacer inversiones a largo plazo, en el término de unos 10 millones de años. Porque por culpa de esto, los excesos de radiación a los que va a estar expuesta la Tierra la van a hacer que probablemente ya no sea habitable. ¿Alguien iba a preguntar algo por aquí? No. Con este movimiento, lo haces es como la física medial. Realmente, cuando sale el plano de la galaxia, lo que explica el superior sobre los cuartos, que de hecho están funcionando en correlación de la extensión. En efecto, la gente busca correlaciones
entre los periodos de extinción y los tiempos en los que el Sol ha pasado por fuera del plano medio de la galaxia, donde está básicamente en pelotica y después para toda la radiación, a todos los efectos ambientales de la galaxia. Son cosas importantes. Espera un momentico que habían preguntado primero atrás. Esos movimientos también se aplican a las elípticas. En el caso de las elípticas no es completamente cierto, porque la simetría de masa en las elípticas es esférica. Entonces el campo de fuerza es más radial. La culpa de este movimiento la tiene el disco. La culpa de este movimiento la tiene el disco, por lo siguiente. Miren, en una galaxia elíptica, otra vez, como la naturaleza es democrática, ella dice, usted está aquí y yo la jalo en esta dirección hacia el centro, ¿cierto? Ahora, en el disco galáctico usted tiene una distribución de masa que es así, ¿cierto? Entonces, una estrella que está aquí experimenta una fuerza que la jala hacia acá, pero esa fuerza entonces se parte en una componente que la jala hacia acá y en una componente que la jala hacia acá. Esta componente es la que se hace responsable por el movimiento en esta dirección, y esta componente es la que se hace responsable por el movimiento en esta dirección con respecto al plano de la galaxia. Como usted aquí no tiene un plano, es todo un movimiento radial, entonces la estrella simplemente siente un centro y se mueve alrededor de ese centro. Y lo más que puede hacer el plano de esa órbita es precesar. ¿Ya? Aquí en este caso, esta descomposición de fuerzas es la que hace que usted tenga un movimiento vertical, un movimiento radial y el movimiento circular propio de la distribución de masa, que es similar al que hace que la estrella en la galaxia elíptica se mueva siguiendo una trayectoria más o menos circular, de tal manera que no es necesariamente la misma situación. ¿Me iban a preguntar algo primero aquí? Con respecto a las coordenadas, otra vez las galactocéntricas, pues no sé, en los vectores se parecen mucho a los que son las cilíndricas. Por eso no, por eso les dije, no les dije que se parecen, son. Ah, ok. No les dije, eso realmente, no, coordenadas galactocéntricas, los captas, eso es un sistema de coordenadas cilíndricas. Son exactamente eso, un sistema de coordenadas cilíndricas. La cuestión es que las llamamos galactocéntricas, porque en este caso particular las estamos aplicando al movimiento de las estrellas en la galaxia. Pero todas las estrellas en el disco galáctico se mueven de la misma forma, con mayor o menor amplitud, con mayor o menor velocidad, pero la estructura es la misma. Eso es lo que hace que el disco tenga un grosor dado, que las estrellitas se mueven un poquito hacia arriba o hacia abajo. Usted de vez en cuando va a estar más cerquita del centro galáctico y de vez en cuando va a estar más lejos del centro galáctico, pero siempre va a estar alrededor de los 8 kiloparsecs que representan la órbita circular más cercana a la posición solar. Juan, sí, decime. En ese dibujo anterior, en donde estaba la Vía Láctea, la flechita que tenés ahí punteada, no estaría errada. Esta flechita punteada, sí, es la curva, sería la trayectoria circular, pero sin pintar las oscilaciones radiales. La cuestión es que es complicado poner las tres al mismo tiempo. No, lo que pasa es que no está dándole vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Ah, sí. Debería ser eso es cierto. Y la segunda pregunta. Bueno, pero esa figura no le hice yo. Sí. No le paré bolas a eso, pues sí. Y la segunda cosa es, suponiendo que el espacio, porque la realidad no está realmente vacío, no hay como un arrastre con respecto al Sol y los planetas siguiéndolo atrás, como para que estén en un plano. Sí, esas son de esas cosas que uno dice otra vez. Esta es la solución, la característica general del movimiento. Esa es la solución que yo les puedo presentar. Pero en efecto, todo ese tipo de cosas, ese arrastre se llama fricción dinámica, porque se comporta como una fricción. Pero no es una fricción de contacto, sino una fricción, un arrastre debido a la fuerza que ejercen la masa que hay aquí atrás cuando esta estrella se va moviendo. ¿Ya? Pero el asunto es que también hay una aceleración por la masa que está de aquí enfrente, que se llama un torque gravitacional. Entonces, en algunos casos eso se compensa y la estructura de la órbita se mantiene, y eso es lo que hace que un efecto de la estructura de la órbita se mantenga. Pero ese efecto que vos estás mencionando existe.
y juega un papel importante cuando uno está estudiando dinámica de colisiones de galaxias, por ejemplo. Pero en efecto, la respuesta a tu pregunta es que esa no es la galaxia. Esa es la galaxia enorme. ¿En qué momento la rapidez en Z del Sol es, digamos, el instante? Cuando está en la máxima elongación. La velocidad no es constante, es como un péndulo que alcanza su máxima velocidad cuando está aquí en la parte baja, un péndulo que actúa bajo la acción de la gravedad. Tiene velocidad cero aquí y velocidad cero aquí, y la velocidad es máxima aquí. Porque estos son los puntos de retorno. ¿Ya? Y en efecto, esto se comporta como un péndulo, porque él va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo. La velocidad es máxima cuando la estrella está aquí cerca del plano galáctico, y es cero cuando está aquí, y es cero cuando está aquí. Es cero porque se tiene que devolver. Él sale de aquí, llega aquí, y me tengo que devolver. Para devolverme tengo que parar y cambiar de dirección. Lo mismo pasa en la oscilación radial, y lo mismo pasa en la dirección vertical. En la otra no, la otra sí es constante, 220 velocidades. Las velocidades que mostraban los vectores. Entonces, las componentes, ¿cierto? Son relativas a esa órbita circular. ¿No? Y estas son las de en este momento del Sol. Las del Sol, sí. Cuando ellas, cada una de ellas va eventualmente con la original del SLR. Sí. Y ese momento se supone que el Sol está con velocidad. Digamos la velocidad de Z es 0 km/s, sí. Sabemos que está en la numeración máxima. Sí. Y con respecto al SLR es el preciso. Sí. Entonces, o sea, estos vectores son como, saben que sean relativos, pero tampoco nos van a decir que varían. No, claro, porque nos dicen, si usted ya sabe con qué velocidad, se está moviendo usted, y usted sabe cuál es la velocidad suya, usted ya sabe con qué velocidad se está moviendo con respecto al sistema de referencia. Y usted sabe con qué velocidad se mueve el sistema de referencia con respecto al centro de la galaxia, usted tiene todo para decir con qué velocidad se están moviendo las demás estrellas en la galaxia. ¿Sí o no? Porque suponemos que el origen de coordenadas está en el centro de la galaxia. Usted sabe con qué velocidad se está moviendo la órbita circular más cercana. Y usted sabe con qué velocidad se está moviendo usted con respecto a esa órbita circular más cercana. Usted tiene todo para saber con qué velocidad se está moviendo Sirio, con qué velocidad se está moviendo Aldebarán, con qué velocidad se está moviendo Omega Centauri, con qué velocidad se está moviendo todo. Y usted puede reconstruir absolutamente toda la dinámica. Es completamente posible. En efecto, estos números que yo les estoy poniendo aquí son velocidades instantáneas. Esa es la velocidad del Sol hoy. Dentro de 15 millones de años no va a ser esta, porque va a estar en la punto de máxima elongación, por ejemplo en Z, y ahí dentro de 15 millones de años este va a ser cero. Pero son valores de hoy, de la manera que a hoy podemos reconocer todos esos números y los números asociados a los movimientos de las demás estrellas. El Sol en este caso, miren que este signo menos que aparece aquí indica que nos estamos moviendo hacia el centro de la galaxia. Nos estamos moviendo hacia el centro de la galaxia, vamos un poquito más rápido que la órbita circular y nos vamos moviendo hacia arriba en el plano galáctico. La dirección positiva de la velocidad es hacia afuera. La dirección positiva es hacia afuera. Porque estos movimientos son normales de estrellas. Como les digo, exactamente todas las estrellas en el plano de la galaxia se pueden describir de esta manera. De hecho, este tipo de modelos, cuando uno hace simulaciones de galaxias, este tipo de modelos son los que utiliza para configurar las condiciones iniciales. Y en efecto la cosa funciona de tal manera que uno puede deducir que en efecto la gran mayoría, el 99% de las estrellas en la galaxia se mueve bien. No, entonces ahí no importa la masa. ¿Cuál masa? Sí, la masa sí importa. Importa la masa de la cosa que está aquí adentro, la masa de la galaxia. Vamos a ver cómo importa precisamente. Vamos a echar números ahorita. Vamos a mirar qué tanto importa la masa. Y es, como ya sabemos con qué velocidad se está moviendo la Tierra, el Sol, alrededor del centro de la galaxia, vamos a mirar entonces cuál es la masa que tiene la galaxia. El movimiento, recuerden que les he insistido, las características del movimiento de una estrella en la galaxia dependen directamente de cuánta masa hay metida.
Como ya conocemos cuál es la velocidad con la que se está moviendo la galaxia, tratemos de ver entonces cuál es la masa que tiene la galaxia que explica ese movimiento y démosle origen a ese número que todo el mundo dice pero que nadie sabe dónde sale, de que la galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primera aproximación, si bien yo les acabo de decir que el Sol o cualquier estrella en el plano de la galaxia se mueve como de esa manera helicoidal, en primera aproximación uno puede reducir todo ese movimiento a un movimiento circular, ¿cierto? Porque es que esas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera complican mucho las cosas para las ecuaciones si ustedes no quieren ver esas ecuaciones. De tal manera que vamos a suponer, de manera más o menos razonable, la aproximación no está mala, vamos a suponer que para efectos de números, no conceptualmente, pero sí para efectos de números, la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia se puede aproximar por una órbita circular, que es más o menos cierto. Es una órbita circular que se perturba un poquito por esta... Lo humanamente entendible. ¿Cómo así que lo humanamente entendible? Entonces, cuando usted tiene una partícula moviéndose en una órbita circular, así como tenemos aquí, usted tiene un centro de fuerza que genera el campo de fuerza que mantiene la partícula ligada. En el caso de la galaxia, el niño con una cuerda y una piedra, cuando usted coge una cuerda, amarra la piedra con una cuerda y le da vueltas, usted siente que la piedra ejerce una fuerza sobre usted, tensa la cuerda, y usted jala la cuerda. De tal manera que hay dos fuerzas ahí que se equiparan. Lo mismo pasa cuando usted tiene en una órbita circular una masa interior m separada, una distancia r, y aquí otra masita dando vueltas con una velocidad v. Hay una fuerza en esta dirección, que ustedes todos la conocen muy bien, que depende directamente de cuánta masa que hay aquí adentro, y la fuerza gravitacional, que atrae la estrellita hacia el centro de la galaxia, pero por culpa de ese movimiento aparece una reacción. Nosotros la llamamos fuerza centrípeta. Es una fuerza que se iguala a la fuerza de gravedad y realmente es fuerza centrífuga si uno considera el movimiento del sistema, pero la llamamos fuerza centrípeta cuando la pintamos en términos de magnitud. Una fuerza que hace, debido a la aceleración circular de la partícula en esta trayectoria, que hace que ella permanezca en esa dirección y a esa distancia y a esa distancia. Tiene que haber algo aquí que se opone a esta fuerza que hace que esta partícula siempre esté a la misma distancia. Entonces, esa fuerza gravitacional, que nosotros la escribimos como G por la masa que hay aquí adentro, por la masa de la estrellita sobre la distancia que la separa al cuadrado, es igual a esa fuerza centrípeta, que voy a quitar aquí antes de que quede mucho tiempo en el video, porque de hecho hay que pintarla para adentro, es igual a la velocidad a la que se está moviendo la estrellita elevada al cuadrado por la masa de la estrellita dividido la distancia que lo separa al cuadrado. Déjame yo terminar esta cosa. Miren que esto es álgebra. Fuerza gravitacional igual a fuerza centrípeta. Miren, m con m se pueden cancelar, r con r se pueden cancelar, ¿cierto? Y usted quiere conocer la masa de la galaxia, que es esta m grande. Entonces, esta m grande va a ser coger esto, pasarlo a multiplicar aquí, coger esto y pasarlo a dividir aquí. Es decir, la velocidad de la estrella al cuadrado dividido la constante gravitacional multiplicado por el radio. Miren que todas esas cosas usted las conoce. Usted conoce a qué distancia está el Sol del centro de la galaxia. Usted acaba de conocer con qué velocidad se está moviendo el Sol alrededor del centro de la galaxia y usted conoce cuál es el valor de la constante gravitacional. Si usted mete esos números en esa ecuación que le queda, esta que le queda aquí, es decir, si aquí en B pone 232 kilómetros por segundo, si aquí
aquí en R pone 8 kiloparsecs, pero los tiene que poner en kilómetros, y pone aquí G, el valor de la constante gravitacional. Este es el número que consigue, 1 por 10 a la 11 masas solares. Su tarea para hoy es terminar de hacer ese cálculo simplemente poniendo los numeritos. Miren, 1 por 10 a la 11 masas solares. ¿Cómo sabemos que la galaxia tiene 100.000 millones de masas solares? Así, porque podemos medir con qué velocidad se están moviendo las estrellas, porque sabemos a qué distancia está el centro de la galaxia, y con eso nada más podemos estimar el valor de la masa que hay en el disco de la galaxia. Esa es la masa que hay del Sol. Esa es la masa, en efecto, esa es la masa que hay en la parte interna del disco de la galaxia. Pero recuerden que nosotros estamos a 2/3 del centro del disco. De tal manera que, y en la parte externa, el último tercio es la parte de menor densidad. De tal manera que el 90% de la masa de la galaxia está aquí. Lo que queda faltando por ahí es una colita, que realmente no afecta mucho. Si uno hace ese cálculo en kilómetros, estaría mal por un factor de 1000. ¿Perdón? Que si uno hace ese cálculo en kilómetros, estaría mal por un factor de 1000 porque está en metros por segundo. No te entiendo, no. Lo que les estoy diciendo es que aquí, si la velocidad está en kilómetros por segundo, la distancia solar galactocéntrica, que son 8 kiloparsecs, lo tienen que poner en kilómetros por segundo. Y la constante también la tienen que poner en kilómetros por segundo. Lo que estoy diciendo es, cojan las unidades, cojan las cosas, pónganlas en las mismas unidades y terminan el cálculo y les da la masa que les debe dar. De hecho, si la masa les da en kilos, les debe dar 1 por 10 a la 43 kilos. Y luego se dividen por una masa solar, les da esto. Entonces miren, así es como trabajamos nosotros los números en astrofísica. Uno llega, mira qué cosas puede observar, mira cómo puede interpretar esas cosas que observó y mete eso dentro de las ecuaciones. Cuando nosotros hablamos, le metemos los números a las ecuaciones, hablamos de eso que ustedes acabaron de hacer. Tratemos de ver rápidamente cuántas vueltas le ha dado el Sol a la galaxia. Como ya sabemos con qué velocidad se está moviendo la galaxia alrededor del centro galáctico, podemos hacer esa cuenta. Miren, primero calculemos cuánto tiempo se demora el Sol en darle una vuelta a la galaxia. Ustedes saben que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo que se demora en recorrerlo. Nosotros queremos averiguar cuánto tiempo se demora el Sol en darle una vuelta al centro de la galaxia. Miren que el tiempo, que es este, me queda entonces como el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Y esos dos números los conozco. Si esta es la trayectoria de la órbita del Sol alrededor del centro galáctico, que tiene un radio igual al radio solar galactocéntrico, la distancia que recorre el Sol es esta. El perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2 por pi por r. ¿Sí o no? Sí. De tal manera que esto es 2 por pi por r sobre la velocidad a la que se va moviendo el Sol alrededor del centro de la galaxia, 232 kilómetros por segundo. Si usted coge y le mete esos números a la calculadora, teniendo en cuenta otra vez que la distancia solar galactocéntrica son 8 kiloparsecs, los tiene que poner en kilómetros, entonces usted consigue que el Sol se demora 230 millones de años en darle una sola vuelta a la galaxia. Estamos andando a 230 kilómetros por segundo y aún así nos demoramos 230 millones de kilómetros para darle la vuelta al centro de la galaxia. Eso es un montón. Sin embargo, tampoco es mucho comparado con otras escalas de tiempo. Miren que la galaxia tiene, la estrella, perdón, tiene más o menos 6.000 millones de años. Como la estrella tiene más o menos 6.000 millones de años, si usted divide 6.000 millones de años entre 230 millones de años, se da cuenta que el Sol le ha dado más o menos 25 o 26 vueltas a la galaxia. Es decir, hemos alcanzado a dar 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 25 vueltas al centro de la galaxia. ¿Perdón? ¿Y lo multiplicado por esos años? Entonces,
De todas formas, si bien esto es mucho, quiere decir que hemos alcanzado a pasar por el disco de la galaxia varias veces y hemos logrado subir y bajar a través del plano medio de la galaxia varias veces, y eso es precisamente lo que la gente que estudia extinciones masivas pretende entender o correlacionar con las extinciones masivas en el planeta. No sé, problema. Si el Sol está en este momento a 8 kilopascales, sí, en 15 millones de años va a estar 10 veces más lejos. Entonces, la órbita no está circular. Ahorita dijimos que dentro de 15 millones de años va a estar a 85. Pero hacia arriba. No, 85 parsecs. Por encima del plano medio. Estamos hablando del movimiento vertical. 85 parsecs por encima del plano medio. ¿Bien? Claro, no, esto no es, esto es un numerito para que nos tengamos una idea, pero para que ustedes vean más o menos cómo es que sacamos, pues que nosotros no nos inventamos los números. Yo llego por la noche y me siento, ¿cuál va a ser la edad del universo mañana? No, esas cosas uno se sienta, mide cosas con el telescopio y las mete dentro de las ecuaciones para poder argumentarlas. Cada una de las cosas que yo les he dicho aquí en palabras salió de un análisis de este tipo, más o menos complicado. Cada una de las cosas en ciencia está documentada con una medición y con un modelo teórico. ¿Cómo calcularon la constante gravitacional del sistema galaxia-Sol? Es la misma que del sistema Tierra-Luna y la misma que del sistema Voz-Tierra. La constante gravitacional es una constante, como la velocidad de la luz, es como pi, son constantes de la naturaleza. Porque si no fuera la misma, las leyes de la física no harían la misma en todas partes del universo. Por eso lo mismo que sale de las leyes de Kepler. Es la misma. Porque es de cada sistema. No. G, la constante gravitacional es una. Se llama la constante de Cavendish. 6.672 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado. ¿Se llama constante universal? Es una constante universal. Constante de la naturaleza. Es como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300 kilómetros por segundo y punto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar tintos y les voy resolviendo las preguntas entre los que queden con preguntas.